Muchas gracias. Qué alegría, qué bendición nos da poder saludarles en este día. Un abrazo fuerte de nuestro amigo, compañero, el apóstol Yacer, su amada esposa. Y bueno, de parte de todo lo que es Wani, reciban saludos. Como decía el apóstol, nos hemos repartido en diferentes partes de esta nación que tanto amamos, la República Dominicana. Así que reciban un abrazo fuerte del apóstol Daniel Vargas Mena, el pastor Víctor Tiburcio, el pastor Ben Paz, Salvador García, Alejandro López, Jorge Isea, que también es parte del equipo. Y obvio, ahorita van a escucharle uno de mis mejores amigos en la tierra, el apóstol Salvador Sabino. Bueno, en esta noche yo quiero hablarles sobre algunos retos de la iglesia en el siglo XXI. Y antes de arrancar, reciban un abrazo fuerte de mi esposa Paula. Mi esposa Paula ahí está, le mando un saludo fuerte. Miren, mi esposa Paula es un regalo de Dios para mi vida. Fui el primero en mi familia en casarme fuera de lo que es Puerto Rico. Ella fue la primera en su familia en casarse fuera de la República Dominicana. Y Dios sabía que lo que yo necesitaba en mi vida era una mujer tremenda, guapísima, dominicana. Yeah. Y una de las cosas interesantes que hace Dios es que nosotros rompimos esa barrera, ¿no?, en nuestra familia, yo en la mía, ella en la de ella. Y ahora cuando nos juntamos para las Navidades, por lo general nosotros servimos como los anfitriones de ambas familias y los recibimos en casa durante tiempos navideños. Y hoy cuando nos juntamos, es impresionante ver cómo los hijos, los nietos, los hijos, los sobrinos, ahora han tomado esta unción de naciones. Y cuando nos juntamos en tiempos de Navidad hay representación de lo que es El Salvador, Guatemala, Francia, Japón, la China, las Filipinas, Alemania, Polonia, Islandia, Italia, África, Polonia, Ecuador. Eso es lo que hace la unción de Dios en nuestra vida. Y me alegra saber que hay una gracia de Dios para las naciones en esta casa. Y esa es una bendición. Bueno, hablemos de algunos de los retos de la iglesia en el siglo XXI. Gálatas capítulo 2, Pablo hablando, escribe en el verso 1 y dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. En el verso 4 al 6 habla sobre el reto que tenían con falsos hermanos. En el verso 11 y 12 habla de la necesidad de confrontar a Pedro, el líder de la iglesia en Antioquía. Los versos 13, 14 al 16 también habla sobre cómo es que tiene que confrontar su mentor Bernabé. Y sobre todo cómo es que esta era una lucha para ayudarles a entender lo que era el ser justificados por la fe de Cristo. Ahora, algún tiempo después de que Pablo estableciera las iglesias en Galacia, es decir, iglesias en toda la región de Antioquía, Iconio, Derbe y Listra, otros maestros habían venido a las iglesias predicando un evangelio diferente. Pablo entonces aborda esto con fuerza en el capítulo 1 de Gálatas y afirma que lo que estaban predicando no era ningún evangelio, sino una perversión de la verdad.
Estos líderes insistían en que los gentiles conversos necesitaban ser circuncidados y guardar las fiestas judías. Pero Pablo insistía de que el evangelio de Jesucristo es un evangelio que se recibe por gracia. Ahora, Pablo tenía que tener mucho cuidado, porque no podía darle la impresión a la gente de que habían dos evangelios, sino que necesitaba ayudar a sus líderes, a Bernabé y a Pedro, no quedar mal, pero ser confrontados con la verdad de Dios. Ahora bien, por eso es que en el capítulo 2 él trata esta temática tan delicada, y con mucho cuidado lo hace, porque necesitaba demostrar que el evangelio que él estaba predicando y el evangelio que estaban predicando los demás de Jerusalén era el mismo evangelio. Era una pregunta de identidad. Diga conmigo: identidad. Si vamos a hablar de apologética, la defensa de nuestra fe, en primer lugar es importante comprender lo que son construcciones humanas, lo que llamamos en inglés human constructs. Las construcciones humanas son ideas que se forman en tu mente y en mi mente. Son cosas que creamos e intentamos articularlas y a veces no se alinean con la palabra de Dios. Uno de los retos que llevamos más de 400 años viviendo en los Estados Unidos de América es que hay creyentes, aún líderes religiosos que han presentado sus verdades, sus definiciones, sus términos como la verdad de Dios. Porque uno puede mal usar lo que es la palabra de Dios, malinterpretar la palabra de Dios, mal aplicarla, lo que en el campo de teología algunos llaman eisegesis. Entonces, escuche bien, si tú crees una mentira, esa mentira se puede convertir en tu realidad. Si tú crees una mentira, esa mentira se puede convertir en tu realidad. Y les sugiero que en los Estados Unidos de América llevamos muchos años peleando entre vosotros y tratando de unir una iglesia que está totalmente polarizada por causa de construcciones humanas. Entonces, uno de los retos de la iglesia del siglo XXI es el rechazo de la sociedad de lo que llamamos la verdad absoluta. Ahora, cuando creemos en la gracia y la soberanía de Dios, eso te lleva a creer en la existencia de la verdad absoluta. Definamos, ¿qué es la verdad absoluta? Bueno, la verdad absoluta es algo que es verdad en todo momento y en todo lugar. Es algo que siempre es cierto sin importar las circunstancias. Es un hecho que no se puede cambiar. Repita conmigo: no se puede cambiar. La verdad absoluta es lo que Francis Schaeffer llamaba la verdadera verdad. Diga conmigo: es la verdadera verdad. Pero la sociedad, los filósofos argumentan y dicen: no hay tal cosa como la verdad absoluta. Ellos dicen: nosotros no creemos en la verdad absoluta por lo siguiente. Escuche bien. Ellos dicen: las personas que tienen la verdad absoluta tienden a infringir la libertad de los demás. Ellos dicen: no, es que si existe, como ustedes dicen, la verdad absoluta, eso debilita la libertad. Ellos también argumentan y dicen: no, si yo creo en esto de la verdad absoluta, eso impone sus creencias a los demás. No son realmente libres la gente. Y siguen con sus argumentos. Dicen: todos deben tener la libertad de determinar por sí mismos lo que es cierto. Y por último argumentan y dicen: la verdad absoluta desgasta la libertad. El filósofo francés Michel Foucault dijo: la verdad es una cosa de este mundo. O sea, lo que estaba diciendo él es que las afirmaciones de una verdad son en realidad juegos de poder con el fin de ejercer control sobre los demás. O sea, este fue el discípulo de un alemán conocido como Nietzsche,
que establece la hermenéutica o la filosofía de lo que es la sospecha y la duda. Entonces, escucha bien, ellos decían, no podemos recibir eso de lo que es la verdad absoluta, porque la gente lo que hace con esas verdades que ellos reclaman es usarla para destruir la libertad, destruir naciones, destruir negocios, destruir a las personas, sistemas y estructuras, y otros utilizan lo que ellos dicen que es verdad para manipular y explotar a la gente. Pero lo que no acaban de entender es que Jesucristo es la verdad de Dios, y Él no vino para atarnos, Él no vino para controlarnos, Él vino para hacernos libres y darnos una libertad en abundancia. Entonces la Biblia establece, Juan 14:6, hablando de Jesús, Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad de Dios. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y esa verdad que es Jesús os hará libres. Ahora, cuando tú conoces tu identidad verdadera, ninguna mentira podrá gobernar tu vida. Repito, cuando tú conoces tu identidad verdadera, ninguna mentira podrá gobernar tu vida. Nadie te va a poder meter en una cajita y controlarte, porque Dios te hizo libre para que fueses la persona que Él te diseñó para que fueses en la vida. Entonces, a veces hay personas que no acaban de entender lo que es justificación, no acaban de entender lo que es santificación. Miren, algunos creemos que la doctrina de justificación es lo siguiente: es la salvación. Es comprender que la salvación solo se adquiere por medio de Jesucristo. En la teología cristiana, la justificación es el acto justo de Dios de eliminar la condenación, la culpa y el castigo del pecado por gracia. Diga conmigo: por gracia. Mientras que al mismo tiempo declara justos a los injustos. Díganle a su vecino: está hablando de mí. Mediante la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. El problema con esto es que algunas personas piensan que eso significa que ahora yo puedo vivir como me dé la buena gana. O sea, puedo vivir como bien me parezca, y no acaban de comprender que la libertad es la presencia, les sugiero, de restricciones correctas. Miren, si pueden, hay una imagen ahí de un pececito. No sé si me lo pueden poner. Algunas personas piensan que la libertad es yo vivir sin límites, yo vivir sin barreras. Y aunque yo puedo vivir sin límites y puedo vivir sin barreras, ¿cuántos entienden que eso es algo bien peligroso? Por ejemplo, si yo defino la libertad como un pez vivir a donde le dé la gana, es libertad. Pero si se sale del agua donde Dios lo diseñó para vivir y habitar y dar fruto, se va a morir. Es lo mismo con nosotros. Entonces yo les sugiero que la libertad es la presencia de las restricciones correctas, las que encajan con tu naturaleza en Cristo. Es la verdad de lo que Dios te ha creado para ser. Yo les sugiero que la disciplina, las restricciones, las limitaciones y los límites pueden catapultarlo hacia una dimensión mayor de libertad. Entonces, la verdadera libertad de Dios te lleva a experimentar cambios en tu vida. Dice Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Me gusta lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Se lo quiero leer en lo que es la versión amplificada en inglés, traducido al castellano. Dice: por tanto, si alguno está en Cristo, es decir, injertado,
unido a Él por la fe en Él como Salvador, es una nueva criatura, renacida y renovada por el Espíritu Santo. Las cosas viejas, la anterior condición moral y espiritual han pasado. He aquí, han llegado cosas nuevas, porque el despertar espiritual trae una nueva vida. Entonces, un tiempo atrás estaba viajando a España, a Gibraltar, y estaban mostrando un video sobre lo que era, decía Wine Masters, maestros del vino. Y me dio la curiosidad de ver el video y empecé a mirar ese video porque yo entiendo que cuando la Biblia habla en Juan capítulo 15, no está hablando de árboles de manzanas o de naranjas o de mangos, está hablando sobre lo que es una viña. Miren, por ejemplo, esta viña que está ahí. Cuando Juan está hablando sobre esta porción, Juan 15, establece que Jesucristo es la vid y nosotros los pámpanos. Ahora entienda bien, por favor, no les dije al principio, yo soy un chico nacido y criado en New York City. Dios me ha regalado el castellano. El castellano es un regalo de Dios a mi vida. No, y como desde niño mis padres me llevaban a una iglesia pentecostal, hispana, clásica, indígena en New York City, pues yo pensaba que Dios era latino y que Dios hablaba español. Y aunque el inglés es mi primer idioma, como escuchaba a Dios ser predicado en español o castellano, la escuela bíblica, las clases de los parvulitos, era todo en castellano, pues yo pensé que Dios era latino. Y nunca aprendí a leer la Biblia en inglés, siendo el inglés mi primer idioma. Y eso Dios lo usó para ayudarme a aprender un poco el español, el castellano. Pero toda la vida yo no entendía lo que era un pámpano. Hasta que un día me dio con buscarlo en la Real Academia Española y descubrí que simplemente era una rama. Ahora, estoy viendo este video, estoy estudiando un poco sobre lo que son las viñas. Y Dios me da un poquito de luz, de iluminación, ¿no? En cuanto a lo que es el proceso de esto de las viñas y lo que Jesús nos está tratando de comunicar en Juan capítulo 15. Yo les estoy sugiriendo en esta noche que parte de las problemáticas que estamos viviendo en el siglo XXI en la iglesia, no solamente en los Estados Unidos de América, sino en el mundo, tiene todo que ver con nuestra identidad, tiene todo que ver con nosotros, muchos de nosotros, no comprender realmente quiénes somos en Cristo Jesús. Por ejemplo, la Biblia dice que somos real sacerdocio. Pero en el contexto de la iglesia eclesiástica donde me formé, éramos buenos siervos, pero no éramos buena realeza, porque habíamos comprado el mito que solamente la realeza son las personas que vemos en la tele, y no entendimos que esto de ser real sacerdocio significa que cuando yo leo Mateo capítulo 6 verso 33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, lo que el verso realmente está articulando es que lo que es la revitalización espiritual, cuando yo soy renovado espiritualmente, despertado espiritualmente, todas las demás dimensiones de mi vida van a ser revitalizadas, van a experimentar un avivamiento, todas las demás dimensiones, y eso incluye la dimensión económica. Entonces, volvamos a la viña. Estoy estudiando esto y descubro que en los Estados Unidos de América, cuando llegó Cristóforo Colombo, su nombre italiano, cuando él llega a lo que hoy es los Estados Unidos de América, se conoce como los Estados Unidos de América, muchos de los europeos trajeron sus uvas de Europa y las sembraron, y por años y años y años, cuando llegaba el tiempo de la cosecha era destruida y no entendían por qué, hasta que descubren que hay un animalito. Joel el profeta describe el animalito como la langosta. Los científicos le llaman the phylloxera. Por favor, la próxima lámina. Escuchen bien, esa es una imagen del phylloxera. Son unos animalitos que destruyen las viñas
comiendo lo que son las raíces. Son las raíces. Ese es el phylloxera. Dígale a su vecino, cuidado con el phylloxera. Les tomó años descubrir que estos animalitos, lo que Joel, profeta, llama langostas, no las langostas tipo marisco, sino tipo de insecto, estaban comiéndose las raíces de las viñas europeas, porque esas viñas, escucha bien, no fueron diseñadas para ser cultivadas en ese terreno. Cuando leemos Juan capítulo 15, ahora entiendo como nunca antes que cuando personas se mudan a ciertos lugares o tratan de establecerse en ciertos lugares y no experimentan fruto ni crecimiento, es porque Dios nunca los diseñó para ser plantados en ese terreno. Entonces, escuche bien. Estos animalitos llegan cuando empieza el comercio transatlántico entre Europa y la costa noreste de los Estados Unidos. Estos animalitos se metieron en los barcos sin que nadie se diera de cuenta, llegan hasta Europa y destruyen, escuche esto, miles de millones de dólares en lo que era el comercio de los vinos o las viñas en Europa, especialmente en Francia. Estoy hablando de aproximadamente en 1850, más o menos en ese tiempo. Por 30 años los franceses, por su orgullo, con todo respeto se lo digo, si acaso hay un francés aquí, yo tengo una nieta y es salvadoreña, guatemalteca y francés. Y escuche esto: 30 años los científicos le dijeron cómo podían salvar la industria de los vinos, pero el orgullo rechazaron, escuche bien, el consejo de los científicos. Los científicos le dijeron, próxima lámina por favor, si ustedes practican lo que es la injertación, es decir, buscan las raíces de las viñas de los nativos en América, en los Estados Unidos de América, buscan esas raíces y las traen a Europa y toman entonces las viñas europeas y las conectan a la raíz. El phylloxera no va a poder destruir la viña, porque la raíz de ese lugar conocido como Norteamérica está a prueba de la destrucción de la phylloxera. Cuando Juan capítulo 15 habla sobre lo que es estar en Cristo, está hablando sobre un proceso de injertación, lo que en inglés llamamos grafting. Es decir, que cuando una persona se convierte supuestamente a Cristo y no da fruta, la pregunta que se tiene que hacer es si realmente está injertado en Cristo. Porque cuando estás injertado en Cristo, no hay phylloxera, no hay demonio, no hay principado ni potestad que pueda detener la manifestación del fruto de Dios en tu vida. Entonces se trata de identidad, en quién o en qué estás injertado. Porque si estás injertado en Cristo, tiene que haber fruto en tu vida. Salvaron la industria de los vinos. Entonces, cuando tú naces de nuevo, naces del Espíritu, tus amores son reordenados, utilizando una frase de lo que era Agustín. Y ahora esos amores reordenados se basan en tu nuevo ADN que está en Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo es el número uno, lo primero en tu vida. Miren, hay un pastor estadounidense presbiteriano que aprecio mucho, el doctor Tim Keller, pastor Tim Keller. Habla mucho en diferentes universidades, desde Harvard, Oxford, Cambridge, hablando de apologética. Y una de las cosas que él comparte es que hay 5 cosas sin las cuales los humanos no pueden vivir. Levante su mano, por favor, así, diga conmigo 5 cosas. Sí, él habla de significado, o sea, tener un sentir de significancia, meaning.
Segundo, satisfacción. Diga conmigo, satisfacción. Tercero, libertad. Repita, libertad. Cuarto lugar, diga identidad. Y número 5, esperanza. Y nuestra apologética debe ser una donde le enseñamos a la gente que en Cristo Jesús tú recibes un significado real y completo. Que en Cristo Jesús nadie te puede satisfacer como Él. Mira, ahorita ustedes vieron la foto de mi esposa, Paula. Yo estoy enamorado y a los argentinos reenamorado de Paula. Usando una frase puertorriqueña, estoy aficiado a esa mujer. O enchulado. Pero he reconocido que Paula no me puede satisfacer completamente. Porque si yo le doy ese lugar a ella, se convierte en mi ídolo. La razón, les sugiero, por la cual hay muchos divorcios en los Estados Unidos de América es porque vemos el cónyuge como el que me va a satisfacer, la que me va a satisfacer. No, el único que te puede satisfacer se llama Jesucristo. Acabamos de tener un congreso de matrimonios. Invité 2 parejas de amigos. Uno lleva 45 años casado y la otra pareja 48 años casado. Entre las 2 parejas nos dieron una impartición de 93 años de matrimonio. Y los traje porque son gente auténtica. Escuche esto: el matrimonio no es fácil. Y uno no se casa para ser feliz por toda la vida. Porque escúcheme bien, en el matrimonio hay noches cuando la música que sale en el trasfondo, el soundtrack, no va a ser la música del Titanic. No va a ser la música de historia de amor. A veces la música es la del soundtrack del tiburón Jaws. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Y a veces uno ni quiere llegar a la casa, porque el matrimonio, escúcheme bien, Dios lo usa para estirarte, para mostrarte su gracia, para mostrarte lo que es el perdón, pero sobre todo lo que es la persistencia de creer que yo soy capaz de amar a una persona en todo tiempo y no importando la crisis que esté atravesando. Pero solo Jesús nos puede satisfacer completamente. Si buscas la satisfacción en tus hijos, en una carrera, en la plata, olvídese, nunca vas a ser. Solo Jesús nos puede satisfacer. Miren, otra área de identidad que les quiero compartir. Una imagen quiero mostrarles de un león, un tigre y un oso. La tienen por ahí la imagen. Miren, es una imagen que yo vi algunos años atrás y me ministró bastante. Esa no es una imagen montada. Eso es real. Usted dirá, ¿cómo es posible que un oso se lleve con un tigre y con un león? Ese es un león de África, ese es un oso de Norteamérica y eso es lo que se llama un Bengal Tiger, que viene de Asia, específicamente de la India. Miren lo que pasó. Algunos años atrás, algunos 20 años aproximadamente, un poquito más, en los Estados Unidos de América, la DEA, el Departamento de lo que es Administración de Droga, y la FBI, pues recibieron lo que es una nota de allanamiento para un hombre que estaban persiguiendo, que pensaba era un traficante, ¿no?, de la industria de la farmacéutica de la calle. Entonces, este hombre, escúcheme bien, llegan y cuando entran a la casa y encuentran todo tipo de cosas ilegales, encuentran 3 cachorros. Encuentran estos 3 animales, pero eran cachorritos y estaban en jaulas y estaban maltratados y los 3 tenían trauma. Esta es una historia verídica, no lo haga ahora, pero usted después lo puede googlear y encontrar. Y los recibieron en una casa de refugio para animales que se llama el Arca de Noé. Mira qué nombre después de todo, el Arca de Noé. Y ahí los empezaron a sanar, pero los separaron porque ellos dijeron, estos animales no fueron diseñados para habitar juntos. Pero cada vez que los separaban, los animalitos empezaban a gemir, a dar tipo de lloriqueo. Y los unían y dejaban de llorar. Y descubrieron que ellos
habían aprendido a tenerse afecto y cariño, como muestra en la foto, porque, escuché esto, el trauma los unió. El dolor que experimentaron durante ese tiempo de maltrato los unió. Yo me pregunto, identidad en Cristo, amor por el cuerpo de Cristo. Si estos animales que vivieron juntos por casi 2 décadas en esa reserva Arca de Noé en Atlanta, Georgia, si ellos tienen capacidad de no matarse, de no usar su instinto como animal, ¿qué nos será capaz o de qué nos seremos capaz nosotros que somos hechos y creados en la imagen, la semejanza del Dios Todopoderoso? Escucha bien, la próxima vez que te topes, te des con alguien que es difícil para amar, entienda bien que uno crece en el amor. Uno de los componentes del fruto del Espíritu, permitiendo que Dios traiga a tu camino a alguien difícil de amar. Cuando veo la imagen, pienso en el cuerpo de Cristo, como Dios nos ha ungido a todos para promover lo que es la unidad del cuerpo de Cristo. En el reino no competimos, nos complementamos. Mira, uno de los mayores obstáculos que tenemos para madurar en Cristo y convertirnos en discípulos es cultura. Porque cultura habla de todo tipo de construcción humana, ideologías, tradiciones, formas. Miren, la próxima lámina. Miren, la cultura, y estoy utilizando una definición de un amigo pastor que quiero mucho, el doctor A.R. Bernard. Él define cultura como el sistema integrado de creencias, tradiciones, costumbres, ideologías, valores y tecnologías que constituyen la vida de un pueblo. Es nuestro intento para ordenar nuestro mundo y determinar la mejor manera de vivir en él. Y dentro de cultura hay subcultura. Entonces, una de las razones por las cuales la iglesia en los Estados Unidos está tan polarizada es por cultura. Y porque no hemos entendido que ahora en Cristo Dios nos da una nueva cultura, se llama la cultura del reino de Dios. Y cuando abrazamos esa cultura, vivimos los valores del reino. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Miren algunas ilustraciones más. Parte de la problemática que estamos viviendo hoy es que muchos creyentes se identifican con la metáfora de lo que es un barco de crucero. Ven a la iglesia como un barco de crucero y no como un buque de guerra. Y el diseño de Dios para la iglesia nunca ha sido, usted nunca va a encontrar una metáfora en la Biblia que se acerque a lo que es un barco tipo crucero. A mí me encantan los cruceros. Para mí es bien terapéutico viajar en un crucero. Pero escúcheme bien, cuando se trata de mi identidad en Cristo, yo entiendo que la Biblia habla de Jehová como pastor, pero también habla de Dios como un guerrero. Génesis 3:15, Dios establece y declara la guerra entre el hombre y Satanás, el mundo de las tinieblas. Mateo 16, que se trata de identidad. Jesús le pregunta a los apóstoles: ¿quién dicen la gente quién yo soy? Y luego les pregunta a ellos: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y luego Pedro recibe la revelación, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puerta habla de autoridad. Eso no significa que que Satanás va a atacar a la iglesia. No. Puerta, las puertas del Hades significan que la iglesia va a estar atacando. Y cuando la iglesia esté en el ataque hacia las puertas del Hades, las puertas del Hades no van a poder resistir. Diga conmigo: identidad.
Hay creyentes que todo el tiempo están a la defensiva, bloqueando con el escudo. Sí, está bien, pero Dios no solamente te dio el escudo de la fe. Dios, escúchame bien, te ha dado una espada del Espíritu, que es el macaira de Dios. Te ha dado la oración de súplica. Dios te ha dado herramientas para que hagas avanzar el reino de Dios. La iglesia es como un barco de guerra. Miren algunas diferencias. La gente que tiene mentalidad de barco de crucero, todo el tiempo están hablando de vacaciones. Y no me malinterprete, me gustan las vacaciones, es necesario, pero mi cristianismo no es un cristianismo tipo vacaciones, es un tipo de cristianismo de guerra. Segundo lugar, crucero, uno paga para recibir placer, pero el buque de guerra, uno es entrenado y aún le pagan para servir y está listo para la guerra. Crucero, pienso en relajarme. Buque de guerra, la pelea. Número 4, en el crucero el enfoque está en mí, pero en el barco de guerra el enfoque está en Jesucristo. En crucero soy servido por la tripulación, pero hay gente que todo el tiempo quieren ser servidos por la tripulación, pero no entienden que nosotros somos como un buque de guerra. En el buque de guerra somos parte de la tripulación. ¿No se ha fijado que hay personas que todo el tiempo están mirando, son espectadores? Pero no naciste en Cristo para ser espectador, naciste para ser parte de lo que Dios está haciendo. En crucero la gente siempre se está quejando porque piensan que tiene el derecho. Pero buque de guerra, alabo libremente porque he sido escogido por Dios para servir. Miren, en el crucero hago lo que quiero, pero el barco de guerra entiendo que estoy sometido a una autoridad mayor. El crucero, si no me gusta la tripulación, la comida, la música, el ministerio de los niños, busco otro crucero, otra línea de crucero. Hay gente que mira en la iglesia así: si no me gusta las facilidades, me busco otra. Durante el COVID, los cruceros, hubo una temporada, todos estaban en los muelles, pero los barcos de guerra estaban operando y listos para la guerra. Yo termino con esto. Uno de los retos que tenemos, por último, es este reto de paternidad. Hace años escribí un libro titulado El corazón del padre, donde dedico muchas páginas y capítulos sobre lo que es la paternidad y cómo es que hay gente que confunde paternidad con paternalismo. Cuando tú entiendes paternidad, tú tomas tus hijos y los pones sobre tus hombros para que ellos suban una dimensión mayor. Cuando no entiendes paternidad y abrazas paternalismo, tú colocas a tus hijos como una pirámide humana y tú te elevas sobre ellos para que tú seas el más grande entre ellos. Tenemos una crisis de paternidad en la iglesia a nivel global y eso nos está afectando porque Dios nos diseñó para ser padres como Él. Cuando no entiendes paternidad, no haces espacio para la próxima generación. Dios es un Dios generacional, por eso se identifica en la escritura como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es importante tener una visión generacional. Usted pensará que yo soy joven, pero escuche bien, ya mi esposa y yo estamos hablando de nuestra transición y estamos orando para que el sucesor que Dios escoja, que venga a tomar lo que, edificar sobre lo que por su gracia hemos edificado, sea un hombre y una mujer que ame generaciones, que abrace lo nuevo, pero que honre lo del pasado, que no simplemente diga lo viejo ya pasó. No hay cosas viejas que jamás podemos dejarlas atrás. Jamás. Hay costumbres de nuestros padres que tenemos que abrazar. Le doy gracias a Dios por un hombre que me adoptó cuando estaba en mi transición, saliendo de un concilio en clásico pentecostal que no entendía muchas cosas. Y Dios usa un hombre llamado
Luciano Padilla, un apóstol de Dios, que cuando lo conocí me adopta como un hijo espiritual. Me dijo: tú vas a hacer lo que yo nunca he logrado hacer. Tú vas a ir a lugares a donde yo nunca voy a poder llegar. Escúcheme bien. Y él me hablaba de un tal doctor Lucas Rojas de Santiago, en la República Dominicana. Y nunca lo llegué a conocer en vida, pero me hablaba de esta casa espiritual y de lo que Dios estaba haciendo en Santiago a través de esta casa espiritual. Pero este hombre de Dios me abrió los ojos para pensar en generaciones. Permita a Dios que pensemos en generaciones, abrazando todo lo que Dios tiene para nosotros. Oremos. Dios Padre, gracias por esta palabra. Danos un corazón, oh Dios, para estar injertados en Cristo, porque cuando estamos injertados en tu Hijo, somos uno con Él. Cuando estamos injertados en tu Hijo, todo lo que tú deseas hacer en nosotros, tú lo harás. Por eso te doy gracias, Padre, por este tiempo. Y ahora que hemos oído estos principios, ayúdanos a todos a vivirlos, a no ser simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra. Es mi oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y sean bendecidos.